Damos un cordial saludo a todos los colombianos que a esta hora siguen nuestro canal, el canal del Congreso, el canal institucional. Hoy en la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes abordaremos el tema doloroso que hoy nos tiene a todos los colombianos con el corazón a media asta. Ese fallo nefasto para los intereses del país emitido por la Corte Internacional de Justicia en La Haya y que ha desmembrado nuestra geografía nacional. Para ello, hoy tendremos la participación de la intervención de los congresistas de esta célula legislativa y la presencia de la señora canciller, de quien esperamos le explique a todos los colombianos por este medio cómo se llevó a cabo todo este proceso de esta demanda hasta llegar finalmente a este fallo, como también cuál es el verdadero contenido del fallo, cuáles son los alcances. Y repetir una vez más, señora canciller, lo que ya ustedes hicieron juiciosamente con presencia también del señor presidente en el archipiélago de San Andrés y Providencia, cuáles son las acciones que ha de tomar el gobierno nacional, cómo este Congreso puede contribuir para mitigar de la mejor manera el impacto de este, vuelvo, insisto, nefasto fallo, y que no impacte de esa forma como hoy está impactando económica y socialmente a los habitantes de San Andrés y Providencia. Saludar pues nuevamente a la señora canciller, a la doctora Patti, su viceministra, y adentrarnos de una vez en el tema. Claro que estamos adoloridos. ¿Cómo no vamos a sentir dolor de patria si es que nos acaban de desmembrar nuestra geografía, nuestro mapa, nuestro territorio? Tenemos que estar adoloridos, pero con todo el dolor que nosotros sentimos, tenemos que ser conscientes que el dolor de los sanandresanos y de los raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y de todos estos cayos tiene que ser mucho más profundo. Ellos son los que sienten el verdadero impacto de este fallo. Y con todo el dolor y con todo lo que esto representa para Colombia, yo quiero empezar diciendo que bueno poder en medio de toda esta confusión, de toda esta incertidumbre, hacer un llamado a la cordura y empezar a hacer un verdadero análisis frío, a ver, pues, qué fue lo que nos pasó, pero también qué es lo que vamos a hacer. Ya lo que pasó, yo no diría que lo que pasó, sino que lo que pasó es como el punto de inicio para muchas otras acciones. Y yo tengo que decirle hoy a los colombianos, vuelvo e insisto, entendiendo que finalmente resultamos perdedores, que la defensa y el gobierno nacional, este gobierno nacional, que es el que me consta a mí, el que he vivido, hizo bien las cosas. Y he tratado, señora canciller, y le he dado vueltas al asunto, a ver, como para poderle también decir a los colombianos con tranquilidad y franqueza, hombre, sí, finalmente nos faltó hacer esto, y yo creo que no. No he podido encontrar, doctor Telésforo, algo como algún vacío. Y es que si uno analiza el fallo, o por lo menos lo que hemos podido ver del fallo, la lectura del fallo, la Corte de Justicia, Internacional de Justicia, coge uno a uno los aspectos de la demanda y en cada uno de los aspectos de la demanda acoge los argumentos de Colombia y falla a favor de Colombia cada uno de los aspectos de la demanda. Nicaragua quería la soberanía sobre el archipiélago y sobre los cayos,
y acoge la Corte los argumentos serios, argumentos jurídicos serios y contundentes de Colombia, y dice no, la soberanía sobre el archipiélago y sobre todos y cada uno de los cayos es de Colombia. Nicaragua pretendía que se derogara el tratado Esguerra-Bárcenas, y con los argumentos contundentes de Colombia, la Corte dice, no señor, continúa vigente el tratado. Pretendía Nicaragua enclavar todo el archipiélago, cerrarle la entrada a todo el archipiélago de San Andrés y Providencia hacia el territorio continental colombiano, y con argumentos jurídicos contundentes de Colombia, la Corte deniega esa petición de Nicaragua. Pretendía Nicaragua que le dieran 300 millas de mar territorial, y con los argumentos contundentes, serios y jurídicos de Colombia, a la Corte no le quedó más que decir que no tenía razón Nicaragua para que le dieran esas 350 millas de mar territorial. Y entonces uno miraba todos los argumentos y alcanzaba uno casi que a alegrarse y decir, todo está hecho, hombre, nos dan la soberanía sobre los cayos y queda vigente el tratado de Esguerra-Bárcenas, ganó Colombia. Pero al final, la Corte se mete en un asunto que ni siquiera estaba en la demanda, que era la delimitación marítima. Nadie le había pedido que delimitara marítimamente la frontera entre Colombia y Nicaragua, sino que ellos dijeron, no, pero todo está muy bien por el lado de Colombia, pero nosotros tenemos una potestad, la potestad de delimitar marítimamente estas dos naciones, y lo vamos a hacer. Y es ahí, en esa atribución de ellos, donde perjudican enormemente a Colombia. No en la demanda, no en los argumentos presentados por Nicaragua, no le acogieron ninguno, pero en esa facultad que ellos mismos se entregaron para delimitar marítimamente las dos naciones, es ahí donde se vienen y trazan una línea que ojalá hubiera sido siquiera una línea. Yo he dicho, y lo voy a decir pues con respeto pero con contundencia, y que lo sepan donde tengan que saberlo, dejaron de ser en ese momento unos jueces serios y contundentes, y que se basaban solo en el derecho, para convertirse en unos malos peluqueros, y trasquilaron nuestra geografía nacional, amparados en el famoso principio de proporcionalidad, que entre otras cosas dicen los expertos, yo no lo soy, que fue también mal tenido en cuenta, mal considerado ese principio de proporcionalidad, porque a ellos le tuvieron en cuenta toda la extensión de su costa, y a nuestro archipiélago no lo consideraron como archipiélago, sino que cogieron todos los islotes individuales y después hicieron una sumatoria, y por eso ahí es donde le va mal a Colombia, en la mala utilización del principio de proporcionalidad. Yo sé que hoy estamos como cuando uno tiene un ser querido en una clínica y le dicen los médicos a uno que está estable, y de un momento a otro lo llaman a decirle que falleció. El primer impacto que uno tiene es decir, los médicos tuvieron la culpa, y vamos a ir hasta el fondo para buscar cuáles de esos médicos fueron culpables. Hoy mucha parte de la sociedad quiere eso, buscar culpables y decir, claro, nos decían que tranquilos, que las cosas iban bien, cuando se pretendió con prudencia decir, puede ser que nos vaya mal en algunos aspectos, también hubo mucha crítica. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo, si es que vamos a buscar culpables, pero busquémoslos bien buscaditos, bien buscaditos. Y yo quiero dar un elemento fundamental en la búsqueda de los culpables, si es que lo vamos a hacer. Este proceso tuvo una duración de 10 años, 11 meses. De esos
11 años, 10 años, 11 meses, 8 meses fueron de la presidencia del doctor Andrés Pastrana. 8 meses. 8 largos años del gobierno de Álvaro Uribe. Y ¿cuántos meses de este? De agosto vamos para 19 meses de este gobierno. Qué bueno, señora canciller, y que si vamos a buscar los culpables, que digamos aquí, ¿qué tuvo que hacer en esos 8 meses el gobierno de Andrés Pastrana, si se hizo y no se hizo? ¿Qué tuvo que hacer en ese proceso durante 8 años el gobierno del doctor Álvaro Uribe, si se hizo o no se hizo? Que se explique con claridad ese fallo del 2007, que fue para mi concepto el que abrió la compuerta para que la Corte Internacional de Justicia actuara como finalmente actuó, perjudicando a Colombia. Ese es el verdadero mensaje que yo quiero dejar hoy acá. Tenemos que estar de aquí en adelante mirando cuáles son las acciones que tenemos que emprender, cómo nos vamos a defender. Tenemos todavía la figura de la aclaración, del derecho a aclaración, porque la verdad es que metieron a Colombia en un fallo con muchas dificultades y muchos obstáculos jurídicos para poderlos cumplir. Y no creo que esa sea la labor de una corte que imprime justicia, poner en dificultades a una nación para poder cumplir uno de sus fallos. Ese tiene que ser uno de los primeros puntos. ¿Cómo nos vamos a defender de aquí en adelante? Segundo punto, ¿cómo vamos a mitigar? A mí, y le quiero decir, señora canciller, y se lo diré al señor presidente cuando tenga uno quisiera decirle que miro con satisfacción que todas las acciones que vamos a emprender en la isla o en el archipiélago, pero yo tengo que decirlo con tristeza porque no lo hicimos antes. O sea, tiene que suceder este tipo de cosas para poder mirar hacia nuestras fronteras, para poder mirar hacia todo nuestro territorio. Me parece que no está bien. Y tercero, si hay que buscar un culpable, vamos a buscar el culpable, pero bajo estos parámetros que yo vengo proponiendo. ¿Qué le correspondió hacer a cada uno de los gobiernos en su momento y si lo hizo o no lo hizo? Porque es que ahora, y voy a terminar ya con esto, señor presidente, y lo voy a decir con toda claridad, para el doctor Álvaro Uribe es muy fácil salir a decir, desconozcan ese fallo que fue que desmembraron la patria. ¿Y por qué no, en vez de decir eso, no nos explica qué hizo él para evitar que nos desmembraran la patria? ¿O por qué no le dice a los colombianos que él es el único expresidente de la República que no asiste a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? ¿Acaso no es este el espacio para que la gente proponga cómo es que hay que defender al país? Muchas gracias, señor presidente.